La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Hoy día ya estamos comunicados con Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote con Radio Santo Domingo RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas también Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, AM Tagua en todo el Perú y a través de nuestros teléfonos celulares, iPod y pueden bajar la aplicación Play Store. Así está, está todo, ¿eh? Muy buenos días a todos ustedes. Por supuesto, las noticias siguen sumándose una tras otra, vinculadas todas al caso. Les dicen los CNM Audios, pero yo creo que los periodistas deberíamos inventar un mejor nombre, ¿no? A ver, por Twitter, todos los que están escuchándome, ¿qué nombre le pondrían a este escándalo que involucra no solamente escuchas, seguimientos, es bastante más que un caso que involucre solo al Consejo Nacional de Magistratura, aunque lo involucra, por cierto, sino también a todo el sistema judicial y también a la política. No escapan políticos a esta historia de corrupción, de mega corrupción en realidad. Es interesante lo que va saliendo, cada día tenemos más información. Primero, bueno, hagamos un pequeño resumen de los renunciados y renunciantes, ¿no es cierto? Ya sabemos que a César Inostroza Pariachi lo han suspendido y que va en camino, se supone, de una acusación constitucional. Sabemos que Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, está detenido, continúa detenido y esperemos que le den una detención preventiva de 9 meses, solamente para empezar la investigación. Porque 72 horas. 72 horas se acaban ahorita, ¿ok? Muy bien. Luego, renunciantes. Aguila ya renunció, hoy día renuncia Gutiérrez Peve y la doctora María Zavala, accesitaria, renunció de entrada también, dijo, no, yo no voy a ser parte de esto ni hablar. Hizo bien, la verdad. Todo el mundo lo había acusado de ser ministra de Alan García, lo cual es cierto. Bueno, Alan Wagner también ha sido ministro de Alan García. Pero más que eso, ella ha dicho, no quiero saber nada de esta historia. Ha asumido como accesitaria Ruth Monge, que en realidad debería renunciar hoy mismo. Ayer le sacaron un audio en América Televisión con IDL. Terrible, donde ella está traficando influencias con el prófugo alcalde de Chavín de Huántar. Debería renunciar en el día, ¿no? Si tuviera un poco de vergüenza. Debieron haber renunciado. El presidente no hace la cuestión de confianza porque creo que está esperando a que se vayan todos por sí mismos. Que lo veo difícil aún, pero se tienen que ir todos. Luego hay algunos que se consideran inocentes, pero mayor razón para irse. No tienen nada que ver ahí. O sea, si yo considero que estoy rodado de sinvergüenzas, no hay nada que yo pueda hacer para luchar desde adentro, pues. Eso es completamente utópico. Esa institución tiene que volverse a hacer. Entonces, la señora Monge no puede estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. El caso que ha presentado Noticias América anoche es bien claro, es bien redondo, no hay nada que discutir. El alcalde le dice, oiga señora, a usted le hemos dado la plata, ¿ya? Y se refiere al consejero Aguila diciéndole, no va a ser tan conchudo, doctor, de no devolver. Entonces, sí, eso le dice. Eso le dice. No creo, le dice, no creo. No creo, ¿no? Terrible. Mientras usted está escuchando este programa, Julio Gutiérrez Peve está en RPP, pero en la plataforma digital, en la plataforma de cable, y él está diciendo que en realidad sus palabras suenan feo, ¿ya? Él entiende que sus palabras suenan feo, pero él no ha hecho nada de lo que ha dicho. Lo cual ya es la locura, ¿no? No, yo no he recomendado a nadie. ¿Cómo que no he recomendado a nadie? No, es que eso yo le decía a Gutiérrez, perdón, eso le decía a Ríos, pero en realidad yo no hice eso. Yo lo decía por decir. ¿Por decir? Ustedes lo escuchan hablar, y discúlpeme, yo, así, haciendo de gran jueza, que no debo, pero en fin, ese señor no puede elegir jueces.
Ese señor no puede ser el responsable de la elección de jueces en el Perú. Es una vergüenza lo que está diciendo. Ni siquiera puede expresarse correctamente, ni siquiera puede articular una defensa. Es genial, su abogado es cuanto cabe. El abogado dice lo siguiente: no, el señor Becerril no lo postulaba a él. No. En realidad estaba en contra de que gane el otro. Pero eso no quiere decir que lo estuviera postulando a él. Oiga, por Dios, se ha reunido Becerril. Tenemos el audio grabado de la conversación de Aguila con Bardales. No es Bardales, es Morales, perdón. Donde le dice claramente: hemos estado en tu casa, ha venido Becerril, y Becerril ha dicho claramente que vote por Gutiérrez Peve, y yo le dije que por ese señor yo no votaba. Y esa es la verdad. No, dice, no, yo nunca he hecho campaña, no conozco, solo protocolarmente. Ah, protocolarmente hacen campañas por usted. No, pues, todo es ridículo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Un hombre ético. Este alcalde de Chavín de Huanta es cuanto cae. A mí lo que me encanta es cómo estos mafiosos hablan de palabra de honor. ¿Te has escuchado? Sí. No, pues tiene mi palabra. Pucha, ¿cuánto vale tu palabra? 10 verdecitos. O sea, no, pensé que era un hombre ético, ¿no? Un hombre ético. Un prófugo hablando con la intermediaria porque le han dado plata para... Es decir, bueno, hay más cosas interesantes. Yo creo que hoy es muy importante estudiar un poco qué pasó en la Corte Suprema respecto a Keiko Fujimori. Esto que trae en portada La República hoy nos da una clara idea del comportamiento de la Corte Suprema en su conjunto, por lo menos la sala de Nostroza Pariachi, que nos va a dar luces sobre qué está pasando en el Poder Judicial y el grado de corrupción política que hay. No solamente corrupción de cobrar. Hemos escuchado a Caracol diciendo que el juez le está pidiendo 30 lucas, pues, ¿no? Caracol, el juez le está pidiendo 30 lucas. Pero en fin, pero al margen de eso hay un tema de corrupción política. ¿Qué es lo que sucede? Y voy a hacer un paralelo. Ustedes recordarán, Ollantumala, Nadine Heredia, los meten presos hace un año. 14 de julio, porque es el día de la independencia de Francia. No sé, el día anterior, 13 de julio. Hace un año los metieron presos. Presos, ¿ah? Hay mucha gente que dijo bien presos, otra gente dijo no tan bien presos. Y yo recuerdo haber dicho, yo creo que no deben ir presos, no les corresponde la prisión preventiva, porque no se han fugado, ni han hecho nada para impedir que se les investigue. Pero conociendo a este Poder Judicial lo han preso de todas maneras. Y así fue. Boca de sapo, me dijeron, pero así fue. Mientras eso sucedía, obviamente los Humala apelaron esta prisión preventiva. Les negaron la apelación. A diferencia de aquellos que están en el Club de la Construcción, que a todos les dieron su apelación y los mandaron a su casa, ya, a ellos les negaron la apelación. Lo lógico ahí es ir en casación. Ir en casación y solicitar inmediatamente que por favor se revise su caso. Aparte formal, porque había un tema formal acá. Acá lo que se decía es que estas personas habían intentado fugarse y no habían intentado fugarse nunca. Entonces, bueno, muy bien. Llegó a la Corte Suprema, ¿y qué hizo la Corte Suprema con la casación de la Humala? No la admitió a trámite. No les digo que no les dio la razón o sí les dio la razón. No la admitió a trámite. Ni siquiera la quiso ver. ¿Ok? En esa época, un poquito después, días después, Keiko Fujimori, en la misma época en la que se graba el audio famoso que la señora acá quiere hablar, está subiendo en casación justamente un recurso de Keiko Fujimori, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se admita a trámite toda la discusión sobre si debe ser procesada ella o no. Ella y su esposa, perdón, o no debe ser procesada por lavado de activos. Caso Cócteles. ¿Ok? La fiscal había decidido procesarla. Finalmente decide no procesarla. Una parte apela, ganan y ella quiere irse en casación. ¿Para qué? Para que digan no se le puede procesar. ¿Ok? Y el audio, acuérdense ustedes, se escucha el 25 de abril del 2018. ¿Ok? 25 de abril del 2018. Los humanos seguían presos, ¿eh? Y no les habían admitido su casación. Y a la señora
Keiko Fujimori le admiten su casación en 10 días. César Inostroza Pariachi le admite su casación en 10 días. Eso tiene que quedar claro. Acá hay una línea del tiempo clarísima, publicada en La República, en la página 3, ustedes la pueden ver, donde calza perfectamente, ¿no es cierto?, todos los hechos vinculados con la casación de Keiko Fujimori y la resolución de la sala de Inostroza Pariachi. ¿Ok? Vean ustedes, bien claro. En el 2017, en septiembre del año pasado, Keiko Fujimori y Mark Mito plantean control del plazo de investigación del lavado de activos por el tema del caso Cócteles. ¿Ok? Muy bien. Y aportes a la ONG Liberty Institute. Dicen, el año pasado, dicen, señor, controle usted el plazo, porque se han excedido en el plazo. ¿Ok? El 17 de noviembre, el segundo juzgado de investigación preparatoria declara fundado el control del plazo y otorga 10 días a la Fiscalía para emitir pronunciamiento para pasar a investigación preparatoria o archivar. A ellos sí. O sea, a los Humala hace 4 años que los investigan. Pero Keiko Fujimori dijo, no, ya me están investigando mucho tiempo, señor. ¿Ya? O que se me archive o que pasemos a investigación preparatoria. Muy bien. La Fiscalía de Lavado de Activos apela a esa resolución del juez, ¿no es cierto? Y por mayoría, la primera Sala Penal Nacional revoca el control de plazo y autoriza al Ministerio Público a continuar con su investigación preliminar. Es decir, la fiscal de primera le da la razón a Keiko. La sala, no por unanimidad, 2-1, dice, no, que el fiscal sigue investigando. Muy bien. Y esa misma sala concede en marzo de este año ya el recurso de casación. Ya, suba pues usted y pelea arriba en la Suprema. El 25 de abril es la llamada telefónica. ¿Ok? La señora Keiko quiere hablar. El 30 de abril, obviamente, ahí ingresa, en esos mismos días, ingresa el 25 de abril el recurso de casación que ingresa justamente a la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema que la preside, ¿quién? César Inostroza Pariachi. Muy bien. Obviamente, el 30 de abril la Corte Suprema corre traslado del recurso a la Fiscalía. Mark Mito acredita a abogado, Keiko Fujimori acredita a abogado y el 24 de mayo esa Sala Suprema señala que el 4 de junio calificará el recurso de casación y el 4 de junio, ¿no es cierto?, resuelve que está bien admitido el recurso de casación. Rapidísimo, rapidísimo. O sea, el 25 de abril entra el recurso de casación y el 4 de junio de este año, el mes pasado, le dijeron sí, bien admitido. Felizmente no lo han resuelto. Pero Inostroza, antes de irse de vacaciones, señaló audiencia para ese recurso de casación. O sea, quería sacar rapidísimo. Y lo quería sacar ya. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se le siga investigando, pues. Ya lo habían logrado en el caso de Ramírez, con esa resolución también de Inostroza Pariachi sobre el lavado de activos. Y ahora lo querían hacer de esta manera. Estaban en plena operación cuando nos han agarrado con las manos en la masa. Por eso les digo, acá hay la señora acá tiene también pues un problema político, no solamente jurídico, político. O sea, ¿cómo es posible que a un expresidente del Perú no le concedan el recurso de casación peleando por su libertad y a esta señora le concedan un recurso de casación solamente porque no quiere que se le siga investigando y se lo conceden en 10 días después de la llamada? Pues ustedes me dirán, no, pues no ha sido el caso de Keiko Fujimori, a todo el mundo lo tratan igual. No llama la atención porque, no, es que no, a nadie lo tratan igual. Y estoy poniendo un comparativo, o sea, alguien digamos, político del mismo rango, digamos, ¿no? Si quieren, o de mayor rango, porque finalmente fue presidente. Entonces, ¿cómo es que a esta mujer en 10 días le admiten un recurso de casación y al presidente de la República, expresidente, no se lo admiten nunca? No ha admitido, señor. Ahí presenta una acción de amparo que empieza desde abajo y llega hasta el Tribunal Constitucional y finalmente lo liberan por orden del Tribunal Constitucional. 4-3, tampoco crean que tan fácil fue. Y finalmente el día siguiente le incautan la casa. Hasta el día de hoy no tiene dónde vivir. Ustedes se dan cuenta que hay un manejo político, absolutamente político, de la justicia peruana. Y hay quienes creen, y no les va a faltar razón, que esto va a afectar profundamente la extradición de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo va a mostrar todo esto ante el juez en Estados Unidos. Va a decir, señor, en mi país no hay una justicia objetiva. No discutamos ni las pruebas, ¿ah?
ni Maiman, ni Ecoteva, nada, no entramos al fondo del asunto. Solamente le digo que hoy en mi país no hay forma de que yo pueda ser juzgado porque, mire usted, a fulanito lo meten preso, a la señorita le dan, o señora le dan su recurso en 10 días. ¿Cómo es la justicia en el Perú? Escuche los audios, vea y ya está. Terrible. Bueno, tenemos más más noticias porque no todo es bueno para Keiko Fujimori en estos tiempos. No solamente en el plano judicial, sino también en el plano político. Su hermano ha logrado un triunfo en el Tribunal Constitucional. Ahora va a poder tener su propia bancada. El Tribunal Constitucional le ha dado la razón no solamente a Kenji Fujimori, sino a todos los congresistas que presentaron un recurso señalando que podían formar su propia bancada. Y entonces Nuevo Perú puede formar su propia bancada ya formalmente. Bueno, ya la tenía formalizada, pero puede formar una nueva bancada. Y vamos a comenzar a ver unas rotaciones. Porque créanme que cuando esto, del escándalo en el Poder Judicial salte a la política, van a haber varios del fujimorismo que van a salir corriendo. Porque lo que les están pidiendo ahora es que tienen que blindar a Becerril. No sé, ¿no? Ya dices, mejor soy independiente. 8:19, vamos a la pausa y regresamos. Antes de ir a la pausa, Rosa María, te digo que las personas nos han escrito de acuerdo al pedido los lavajato audios. No, bueno, pues ya no va. Luego dice majuaudios, mafia judicial de audios, los ayus de la corrupción, mega, bueno, también hay diálogos de corrupción, ¿no? Bueno, y la gente sigue escribiendo títulos. No, Gustavo Ortiz dice los lavajuez. Lavajuez. Claro, el caso lavajuez, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué podemos conversar sobre esto. Interesante también contarles que ayer ya se ha descubierto el bot, que vota fujimoristas trolls, fujitrolls, y lo hacen efectivamente para insultar a periodistas como yo. Cosa que me parece genial, ¿no? Que ya descubran que esto se hace vía robot. No tienen gente, pues. O sea, ya cuando tienes que contratar un robot para insultar, es que estás requete caído, pues ya. Mega corruptela es otra de las ya cuando dije, imagínate, tengo tan poca gente hasta para insultar que tengo que contratar un robot. Ya, pues. Vamos a la pausa, regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, 8:20, está usted escuchando A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La gente nos sigue escribiendo, Rosa María. El caso Lavacá. Sí, Lavacá. Lavacá es un buen nombre, pero Lavacá no agrupa pues todo, ¿no? Luego los audios que lo dije, pero nunca hice. Claro, lo acabamos de escuchar a Julio Gutiérrez. Yo lo he dicho, pero no lo he hecho. Los audios de la vergüenza. Suenan mal, pero en realidad, no es lo que yo he hecho, Es diferente. Es terrible. Pero en fin, vamos a ver. Vamos por partes, ¿no? Hay también el jueves 19, una marcha convocada a las 5 de la tarde, igual como otras. Están pidiendo que todo el mundo vaya, que vaya mucha gente esta vez. A pesar del frío o del calor, que vaya mucha gente a marchar y que realmente hay una demostración pública de rechazo a un grado de corrupción, como veía ahora que, oye, ni los curas del Callao se salvaron, pero ni el obispo se salvaron. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Estamos en comunicación con el congresista Carlos Brus. Él ha planteado una idea muy interesante, hacer una reforma a lo Guatemala. Y ahora nos va a explicar exactamente en qué consiste esto, porque es, en resumen, la idea de pedir ayuda internacional para resolver un problema de corrupción de gran magnitud. Congresista, muy buenos días. Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Esta idea de resolverlo a la Guatemala, a lo que, digamos, le ha funcionado a Guatemala, ¿funcionaría en el Perú? Mira, creo que cumpliría con el objetivo de seleccionar jueces honestos, probos y preparados. Reconozco que es una solución bien radical, pero creo que no estamos para Antalginas, ¿no? El problema es bien grave. La clase política está siendo sometida a una muy dura prueba y creo que tenemos que buscar soluciones que en efecto
Ahora, Muchos critican la propuesta diciendo de que eso es abdicar a nuestra soberanía. Mi respuesta es que no estamos entregando territorio ni vendiendo la bandera. Lo que estamos haciendo es buscando asistencia internacional de un organismo que no tiene lazos internos con ninguno de estas camarillas y que va a buscar la mejor experiencia internacional de selección y evaluación de personas que quieren ocupar cargo de jueces y la va a traer al país y lo hará con toda independencia. Seguramente puede haber otras soluciones, pero lo que estoy tratando de promover es buscar ideas creativas que refunden el sistema de selección de los jueces en el país. ahora, estamos esperando que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura renuncien. Por lo menos han renunciado 2 titulares y una accesitaria. Pero tienen que renunciar todos, faltan 6. Por lo menos 5 titulares y una accesitaria. Si eso no sucede, y yo he dicho varias veces acá que el presidente debería hacer de eso una cuestión de confianza, de la aplicación del artículo 157 por parte del Congreso. Pero veo que el Congreso no tiene ningún interés en aplicar el artículo 157, por lo menos hasta ahora. ¿Qué nos puede decir de sus impresiones sobre esto? Sí, conozco tu propuesta, que es interesante, Rosa María, pero yo confío que el Congreso sigue el paso. Nuestra bancada, por lo menos, está decidida en hacerlo. Ojalá la bancada mayoritaria una vez se pronuncie, porque veo que lo están meditando mucho, y que ayude a, de una vez, que salgan todos los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura, todos los vocales, y demos inicio a esta gran reforma. Yo creo que es lo que nos exige la dificultad, la gran dificultad que tenemos en la hora actual, que repito, pone a prueba toda la clase política nacional. Claro. Ahora, hay como 2 momentos, creo yo. Uno es limpiar el asunto, digamos, más grave, las destituciones, en fin, las renuncias, las persecuciones judiciales que deben hacerse. Y el otro que usted plantea, que es el segundo momento, de hacer una gran reforma. De verdad. Limpiar el Poder Judicial de la política, sobre todo, que hemos visto está tremendamente vinculada. Hay no solamente dinero por medio, corrupción, prebenda, sino también favores políticos que se pagan a su vez con otros favores políticos. ¿Cómo desvinculamos la política de la justicia? Mire usted el caso del fujimorismo. El aprismo ni que se diga, pero el fujimorismo, que es nuevo en estos avatares, digamos, acá se ha metido y está clarísima su mano. Sí, parece que el fujimorismo ha aprendido. Sí, o pues. está en proceso de aprender cómo se hace esto. Por eso es que me preguntas ahorita, ¿cómo hacemos para desvincularlo de la política y también de la criminalidad organizada, ¿no? Creo que también es otro factor que influye. La verdad que ninguna de las soluciones, inclusive reconozco las que hemos propuesto nosotros, garantiza esta desvinculación, porque toda la reforma del Consejo General de la Magistratura se basa en un nombre aquí. Entonces, la gran reforma es que ya no lo nombre fulano, ahora que lo nombre mengano. Que ya no lo nombre los colegios profesionales, ahora que lo nombre el presidente de la República. Que ya no lo nombre esta institución, que ahora lo nombre del Congreso. Pero estamos, digamos, cambiando cartas de la misma baraja. No sé, yo no estoy seguro que esa sea la solución de fondo. Por eso es que la solución que yo planteo, y lo planteo por un plazo de 3 años, no va a permitir, en esos 3 años, pensar mejor cuál va a ser la solución definitiva, porque obviamente una Comisión de Naciones Unidas no está para que se quede por el resto de la vida del país, pero nos da un plazo prudencial para repensarlo de nuevo y ver de qué manera elegimos jueces independientes del poder político o del crimen organizado. El tema de Heresi, ¿cómo ha caído en la bancada? Ha tenido que salir más o menos en 5 minutos del ministerio. Es un miembro también de Peruanos por el Cambio, pero al mismo tiempo se ha visto ahí una relación que no es una conversación que no es irrelevante, ¿eh? Discúlpenme, pero eso no es irrelevante. Está discutiendo sobre hacer legislación de una ejecutoria del señor Inostroza Pariachi, que ha sido muy, muy observada por ser muy laxa con el lavado de activos. ¿Qué piensan de ustedes en la bancada de lo que está pasando? Hay distintas opiniones. Yo tengo una opinión discordante con la mayoría de mis colegas, porque a mí no me pareció que el diálogo del ministro de Justicia tenga que llevar necesariamente a su renuncia.
quizás sí una explicación, pero no asume, porque no encontré nada indebido en necesario. Eso de que un juez de justicia llame a un juez supremo, o fue al inverso, el juez supremo lo llamó, creo que devolviendo la llamada o algo así, para conversar con respecto a una sentencia que dio. No hay nada ilícito en eso. Y aquí hay que dar el beneficio de la duda. Pero ya veo que, digamos, el nivel del internet es tal que basta que tu voz pase por una señal, así estés felicitándolo por el Día del Padre, que ya es causal. No estaba felicitándolo por el Día del Padre, ¿ah? O sea, la verdad es que Eresi le dice, Eresi lo ha estado buscando y nosotros se le estamos volviendo la llamada. Lo ha estado buscando cuando estaba en el Congreso. No, a lo que voy es que Eresi le dice claramente, doctor, estamos interesados en su sentencia. Creemos que tenemos varios, y no solamente se refería a su bancada, que creemos que debería convertirse en legislación. Ese es el... No sabemos a qué sentencia se refería. Perdón, es clarísimo. Hablan de la Convención de Palermo. Por supuesto que sabemos a qué sentencia se referían. La única sentencia, y nosotros se paría chiquecita la Convención de Palermo contra el crimen organizado, es aquella en la que baja el estándar para el lavado de activos, que tiene que ser pues cambiada por un pleno casatorio de la Corte Suprema, porque es la que permite que Joaquín Ramírez no se le siga investigando. O sea, sí sabemos de qué sentencia estamos hablando. José María, es una opinión jurídica, pero no es, desde mi punto de vista, una causal que lo lleve a la renuncia. Él tendría por lo menos tener oportunidad de explicarlo. Pero en fin, es un hecho consumado del cual yo no voy a hacer cuestión de Estado, porque al final el presidente colabora con quien no. Bueno, en todo caso hay que nombrar a un nuevo ministro de Justicia, que creo que todo el mundo se olvidó de nombrarlo. Sí, y me imagino que en medio de estos avatares debe ser difícil encontrar a alguien prófugo que no tenga ningún vínculo con estos jueces y alguien que quiera comprarse. Eso es lo que digo, más difícil que prófugo es difícil encontrar a alguien que quiera. Así es. Que quiera, porque tienes que aceptar, ¿no es cierto?, que no estás muy seguro que tienes debajo en el Ministerio de Justicia. ¿Hasta dónde llega el grado de infiltración? Y además tienes un abogado en funciones, pues actualmente cuidando, te vas a comprar el crédito de todos los jueces. Pero, entonces no te sale muy a cuenta. No es para un abogado litigante el puesto, ni de casualidad. Pero en fin. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte. Espero que pronto lleguen a una conclusión. Y me imagino que esto debe haber zamaqueado un poco al fujimorismo, ¿no? ¿O están pensando todavía en controlar el Congreso? Yo creo que no van a existir en esa idea, porque en medio de estas crisis sería terrible para ellos que pierdan la presidencia del Congreso. Yo estoy seguro que ellos van a insistir en eso, pero eso no va a traer, si eso ocurriera, no va a traer buenas cosas para el Congreso. Ojalá que los demás fuerzas políticas podamos unirnos y tener los retos cada vez son más escasos para poder acceder al dirigir el Congreso y empezar a buscar la baja de cara que todos necesitamos urgente. Muy bien, muchas gracias, congresista, por apoyarnos esta mañana en esta conversación. Vamos a la pausa. Les quiero leer algo que ha dicho Gustavo Ritti a la revista Caretas. Creo que defender la investigación va a ser en este caso tan o más difícil que la investigación misma. Y que la contraofensiva encubridora provendrá sobre todo del Congreso. Y es verdad, porque va a haber una contraofensiva para encubrirlo todo. Discúlpenme. Ya están escuchando ustedes a personas como el señor Gutiérrez Peve, que dice, yo hablo así porque sí, ¿no? Digo por decir, ¿no? O el señor Becerril, que, bueno, se va a inhibir de participar en algunas comisiones, pero el señor Mulder ha dicho que él no se inhibe de nada. Entonces viene una ofensiva o encubridora, y es verdad también que es contra la prensa. Si hace una semana, antes de los audios, ya estábamos en medio de una, ¿no es cierto?, diatriba constante por parte del poder político, imagínense ahora. Si Mauricio Mulder dice que todo esto es una venganza por la ley Mordaza, imagínense ahora, pues, lo que nos espera. Los robots de Keiko se van a multiplicar, ¿no?
hay unos análisis muy interesantes, lo voy a retuitear, de estas comunidades de Keiko Fujimori, muy interesantes, vinculadas a estos robots que retuitean una y otra vez los mismos mensajes. Nos tenemos que ir a la pausa. Sí, pero quiero leerte. Cecilia nos dice los hermano audios. Los hermanito audios, eso podría ser. Denis dice audios de los mejores amigos. Eso. ¿Ya? Mi hermano audios. Sergio dice labermanitos. Mi hermano audios, qué bueno. Percy dice los audios, el sonido de la injusticia. Muy largo, pues, chicos, tenemos que buscar algo que sea 2 palabras. ¿Audio qué? Audio Brothers. Los Audio Brothers. Ya, listo. Buenaza. Nos vamos a la pausa y volvemos. Retornamos con mucho más. No se mueva de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Usted está en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya estamos comunicados. Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; y AM Tagua en todo el Perú. Y tenemos en la línea telefónica a Gustavo Gorriti, que ha estado en todas partes en estos días, pero va a estar con nosotros algunos minutos. Gracias, Gustavo, por acompañarnos esta mañana. Un placer, Rosa María, buenos días. Bueno, estamos tratando de buscar un nombre periodístico para los audios como conjunto, ¿no? O sea, los lavaaudios, los lavajuez, todavía no sabemos qué ponerle porque hay demasiadas, como dicen en el AMPA, demasiadas puntas. Unos son políticos, otros son jueces, otros son fiscales, otros son consejeros. ¿Cómo podríamos englobar todo este fenómeno? Ya lo he dicho con las palabras que se le ocurrieron a otra persona, un empresario: lavajuez. Lavajuez. De lavallato a lavajuez. A lavajuez. Acá me dicen que son los Audio Brothers, porque todo el mundo se dice hermanito, hermano, ¿no? Es impresionante. Tú has señalado que va a venir una contraofensiva encubridora, sobre todo desde el Congreso. Primero dijeron que esto era un chuponeo ilegal, luego no pudieron decir eso, por cierto. Hemos descubierto que el fiscal que amedrentaba a IDL resulta que también estaba en los audios, y así sucesivamente. Una a una van cayendo, digamos, estas olas de ataque. ¿Qué esperas que venga ahora? Bueno, hay 2 partes en la respuesta. La primera, la que se refiere al intento de encubrir el caso en sí mismo, bajo la apariencia de una investigación. Lo segundo es el ataque contra quienes lo han sacado a la luz. Y en nuestro caso, eso se dio, como ya lo has dicho, desde el comienzo, el Congreso, con esa citación a la Comisión de Fiscalización, exigiéndonos que demos los nombres de las fuentes. Luego, este fiscal que llegó en una diligencia trucha, era un fiscal de verdad, mandado por la fiscal Nora Córdoba, que llegó con 4 policías, pero sin ningún mandato para llevar a cabo la diligencia. Y finalmente el caso del fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que nos mandó también una orden conminatoria para que le delatemos las fuentes y le entreguemos absolutamente todo el material, que, como has dicho, resultó que estaba igualmente comprometido en relaciones de favor e influencia con este grupo. Ahora ha quedado su adjunto, estamos mirando cuidadosamente quiénes están detrás. Dentro de la Corte Superior del Callao hay un cambio. Vamos a ver quiénes son los miembros, las personas de la Corte Superior que tienen el control ahora de los asuntos de la Corte. Finalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura está buscando hacer un conjunto de medidas que impidan que se haga una reforma a fondo de esto. Luego de ello, yo me imagino que en determinado momento, como han fracasado esa primera línea contraofensiva, pues vendrán otras.
vendrán otras, una denuncia que venga de otro lado, y en el término y en cuanto al juicio, el tratar de que rápidamente, apenas la opinión pública empiece a distraerse algo, pues esto empiece a correr la suerte del empantanamiento procesal, y que dentro de todo ello vayan saliendo algunos de los principales, queden algunos de los más débiles como chivos expiatorios, en fin, la tecnología nacional de encubrimiento puesta en movimiento nuevamente. Ahora, aunque parezca curioso, Walter Ríos nos da algunas pistas, por ejemplo, de quiénes son los suyos en la Corte Superior del Callao. Le dice a Peirano, contamos con 10 u 11. O sea, no tiene a todos, pero tiene la mitad. Sería bueno saber cuál es su mitad. Porque así aseguraba... Nosotros hemos recibido información muy precisa en ese aspecto. Estamos en el proceso, ciertamente, de verificarla, corroborarla antes de publicarla. Pero tenemos información bastante precisa. Claro, entonces eso ayuda a decir, bueno, media corte se tiene que ir. Porque era evidente, lo mismo pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura, es evidente que todos sabían lo que estaba pasando. Yo puedo creer que alguien no haya recibido plata, pero no puedo creer que no supiera que el de al lado recibía plata. Porque las preguntas en los exámenes eran tan disparatadas que no podía ser que no te dieras cuenta de que algo estaba pasando al lado tuyo. ¿No es cierto? Entonces, creo que ahí hay un trabajo de remoción de gente, pero que se va a resistir a ser removida. Eso es clarísimo. Y se va a resistir utilizando influencia política y utilizando también, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Ataques a la prensa, básicamente por haber denunciado todo esto, ¿no? Así es. Ahora. Así es. Y dentro de eso hay que estar muy atentos a cómo se desarrollan las acciones investigativas dentro de la Fiscalía y cómo se acosa, se hostiga o no a los fiscales comprobadamente íntegros y comprobadamente dedicados a la fiscalización. Claro. Ahora, tiene que... No solamente de eso, Rosa María, estemos claros también en otra cosa. El caso Lavajuez está muy vinculado con el caso Lavallato, de tal manera de que no es muy importante también ver cómo simultáneamente va avanzando este. Así es. Ya creo que está bastante claro de que ante la perspectiva de que venga de Brasil una cantidad de información nueva, inculpatoria, respecto de quienes han estado todavía fuera del caso, pues tenían 2 o 3 líneas de defensa bastante bien desarrolladas dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Superior del Callao, si llegaba por ahí, la Corte Suprema. Ajá. Y la Corte Suprema. Claro. Lo otro asunto es ver ahora cómo han estado y están las cosas en la Corte Suprema. Hay que revisar los nombramientos que hizo este Consejo Nacional de la Magistratura para poder determinar qué personas están ahí y por supuesto, un empeño importante debe ser investigar cómo están las cosas dentro de la Corte Suprema. Eso es muy importante, hay varios criterios. Por ejemplo, Ronald Gamarra nos dice cuántos jueces y juezas fueron a Rusia y cuántos recibieron entradas a los estadios de manos de Edwin Oviedo, por ejemplo, que tiene un proceso penal, 2 procesos penales con muertos de por medio que se están tramitando en el Poder Judicial. Ese es un criterio clarísimo para decir, oiga, quiénes son comprables y quiénes no. Ahora, la idea de... Tienes, perdóname, sí, a un fiscal que estaba investigando esto, es el fiscal Juan Carrasco del norte de Perú, está en Chiclayo, que ha sido permanentemente hostigado. Así es. En el Poder Judicial. Una de las personas que lo tenía más hostigado es precisamente Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Ajá. Entonces, son un conjunto de cosas que están ciertamente vinculadas entre sí. Por supuesto que ahora la investigación sobre los empresarios que han apoyado a todos quienes han estado más o menos juntos a este juego es sumamente importante. Es sumamente importante y también lo es para determinar hasta qué punto esto influía en la resolución exitosa de la mayor parte de los casos judiciales que tenía. Sin perder de vista, insisto, en forma última, la cuestión del lavallato y cómo se vincula
Claro, ahora, en el caso de Lavallato, donde hemos visto tan poco avance, es posible también llegar a la conclusión, a pesar de que los audios que hemos escuchado no tienen relación con ese tema, que hay dentro de la fiscalía también, yo supongo, el legítimo temor de que esto haya sido paralizado justamente como parte de todo este esquema de corrupción. ¿Por qué no? Bueno, yo puedo decirte que, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez, que ha mostrado una notable capacidad de investigación y de integridad personal y funcional, está sometido a una investigación de control interno por parte precisamente de Víctor Raúl Rodríguez Montes. Por eso. O sea, como dicen, a las pruebas me remito. Exactamente, ahí lo tienes. Está, digamos, de nuevo, es el mecanismo en movimiento. Claro, como la serie. Entonces, como está la serie. particularmente averiado el mecanismo ahora. Lo importante es seguir explorando a fondo y asegurar de que los fiscales que van a estar interviniendo en esto son todos íntegros y están dispuestos a marchar en forma valiente. Necesitan ser realmente intrépidos, porque cuando avanzan, investigan, saben que el enemigo está dentro, saben que el enemigo los rodea y saben que el enemigo está encima. Ahora, hay que mencionar que necesitan sí, ser realmente excepcionales. claro. Ahora, sí hay jueces notables, ¿no? O sea, nos hemos enterado de esto por una fiscal valiente. O sea, si no, nunca nos hubiéramos enterado. Y por un juez valiente en el Callao. Hasta donde yo, mira, lo he dicho, dentro de la Fiscalía, dentro del Poder Judicial, hay bolsones virtuosos de magistrados, fiscales excepcionales, que en medio de un ambiente tan tóxico como el que viven, hacen todo lo que pueden, hacen todo lo que está en sus manos para ver de que haya justicia. Entonces, pues definitivamente sí. La cosa es ver quiénes son, dónde están, qué están haciendo y protegerlos. En ese sentido, ¿una solución a la Guatemala funcionaría en el Perú? Simplemente para hacer una selección. Lo he estado pensando, te refieres a la solución del CICIG. Exacto. Que fue, claro, ha habido dos experimentos. El de Guatemala, el CICIG, Así es. que fue hecho bajo la supervisión, el apoyo orgánico de las Naciones Unidas, y el de Honduras, que se hizo con el de la OEA. Sí, fue fatal. El de Honduras fracasó. Esencialmente fue saboteado desde adentro. El de Guatemala ha tenido avances espectaculares. Uh-huh. Tanto en su primera fase bajo el magistrado español Castresana, como sobre todo ahora con el colombiano Iván Velázquez. Yo no creo realmente que nosotros necesitemos importar a alguien como Iván Velázquez, aunque no estaría nada mal tener uno como él aquí. Pero sin duda, el tener la autoridad aquella es una autoridad para la lucha contra la impunidad. Eso sí. Entonces, es por eso, CICIG es CIG contra la impunidad en Guatemala. Ajá. En el caso de Perú sería CICIG. Es una alternativa que realmente merece ser estudiada. Si después de todas las comisiones que ha habido, de todos los intentos y todos los documentos rimbombantes que se han dado, las cosas no están en absoluto mejor, entonces pues hay que considerar medidas que vayan más a fondo, pero que nuevamente no sean esas medidas declarativas, sino pragmáticas, concretas, mensurables, paso a paso, que se lleven a cabo. Pero es absolutamente indispensable. Muy bien, Gustavo, sé que van a salir más audios, sé que hay más comunicaciones, son 6 meses de grabaciones, hay mucho por comenzar a entender, y a veces no se entienden las conversaciones si no tienen contexto, es decir, varias conversaciones son las que permiten entender a una por separado, ¿no es cierto? ¿Qué piensas del señor Gutiérrez Pebe? Acaba de salir temprano en la mañana a decir que
él ha dicho lo que ha dicho y suena horrible, pero en realidad no ha hecho lo que ha dicho. Es una defensa bien estrambótica, pero la ha intentado esta mañana, ¿eh? Bueno, ahí están los resultados. Ahí están los resultados donde una candidata que llegaba de mucho mejor posición recibe una muy mala nota en la entrevista y termina perdiendo lo que debe haber sido su nombramiento. Entonces, y son resultados del mismo día que se está refiriendo Gutiérrez Pérez. De tal manera de que, no, pues, ya hay cosas que son patéticas. Pero lo importante ahora, una vez determinado todo eso, es avanzar bien rápido a fondo y tampoco perder en absoluto en perspectiva lo que pasa dentro del Congreso, porque está claro a estas alturas, me imagino que lo está, la relación que había también con algunos de los miembros más notorios, menos aromáticos en la grilla del Congreso. Así es. Bueno, muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por todo este trabajo, a todo el equipo, y ya saben, yo estoy cerca, si vuelve a ir un fiscal me avisan, yo llego corriendo. Ahí estabas tú. Corriendo. Gracias por tu presencia ese día. No me iba a perder la noticia ni hablar. Muy bien. Sigamos en la pelea. Gracias Gustavo por estar con nosotros. Y nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos al final para contarles de esta interesantísima noticia que trae la República. Yo estoy fascinada desde ayer de cómo han encontrado a todos los tuiteros bots, ¿ya? Y la comunidad tuitera Fujitrol más los robots. Es alucinante cómo se organiza esto, ¿verdad? Pero en fin, vamos además con los nombres, todo, está todo. Obviamente hasta Javier Villestein está, ¿no? Pero es real, no es un bot. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectado con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepaga Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. Rosa María. Bueno, ustedes han escuchado siempre estas historias, ¿no es cierto?, de troll centers, de gente especializada en crear cuentas en redes sociales, sobre todo en Twitter, falsas, para que a su vez estas cuentas falsas o levanten a determinada persona o ataquen a determinada persona. Pues ayer un estudio amplio ha determinado hechos muy interesantes vinculados con Keiko Fujimori, que están el diseño de toda una organización de cuentas automáticas, que no hay personas detrás de ellas, sino robots, que realizan más de 100 tweets al día. Se supone que nadie tuitea más de 100 veces al día, ¿no? Entonces, ahí tú puedes presumir que se trata de un robot. Pero es interesante porque el portal Mina57, así se llaman los que han hecho la investigación, ha recopilado datos de abril y junio del 2018, abril, mayo y junio, 3 meses. Y han determinado que existe al menos una comunidad de cuentas en Twitter que apoya todo lo que publica Keiko Fujimori, los políticos de ese partido y figuras relacionadas con el fujimorismo. Y el otro hallazgo fue el uso de bots que cumplen la misma función. Algunos sí son una comunidad de tuiteros fujimoristas, ¿ya? Pero que todos se siguen entre ellos, que es lo que es bien extraño, ¿no es cierto? Hay una cuenta que es seguidor de la otra cuenta y a su vez esa cuenta es seguidora de la misma primera cuenta. O sea, todos se siguen entre ellos, absolutamente todos se siguen entre ellos. Esa comunidad, más o menos, no todos, o sea, la investigación señala que no todas las cuentas participan activamente en la comunidad, pero sí son seguidoras de la mayor parte de las cuentas de ese grupo, ¿ok? Por ejemplo, hay una cuenta que no tiene mucho movimiento, pero sigue a 65 de las 67 cuentas que integran la comunidad. Entonces, acá nos han mandado una lista de los 67 miembros de esta comunidad, ¿ok? Están todos acá, ¿ya? Y yo creo que los tengo bloqueados. Yo a esto los debo tener bloqueados a todos, pero voy a imprimir ahora y voy a revisar una por una porque espero bloquearlos. No quiero contribuir pues a la propagación, ¿no es cierto?, de barbaridades, porque esta gente propaga barbaridades. Entonces, y luego de esto, de todo este grupo de 67 cuentas, tú tienes los bots. Los bots no son personas, es un software. Es un software que rebota
¿no es cierto? Rebota la información que publican, es un software que rebota la publicación que publica esta comunidad. Entonces se han encontrado 27 bots, 27, que fueron creados para difundir todo lo que las figuras del fujimorismo hacen una y otra vez, pero 100 veces al día promedio cada uno, cada bot. Cada bot, y son 27. Y son 27, O sea, son 2.700 tweets. No, puede ser, pero por diferentes personas, ¿ah? Entonces, por ejemplo, tenemos acá la cuenta de Pipo Huerta, publica 3.214 posts en menos de 3 meses. Promedio diario 111.21. Y hay acá una revista de bots, una lista de los 27 bots también muy interesantes. Ahora, ¿cuáles son las cuentas apoyadas por la comunidad de 67 y los bots que son 27? Bueno, estos son algunos de los más conocidos líderes del fujimorismo, empezando por Keiko Fujimori, Marta Chávez, Rafael Rey, Alfonso Baella, Rosa María Bartra, Jenny Vilcatoma, José Klimper, Carlos Tubino, José Barba, Luz Salgado, Marco Miyashiro, en fin, acá hay varios y algunos, les diré con toda sinceridad, de esta lista de varios que tienen acá, debo tener casi a todos bloqueados. La gente está pidiendo que se publique la lista, que Está. se mande, Por porque favor. quieren bloquearlos. Sí, pueden utilizar les voy a retuitear el link ahorita de La República, donde está claramente la historia, y ahí tienen ustedes la lista, solamente es cuestión de revisarla una y otra vez para que ustedes puedan, la estoy retuitando, Luis Dabelú la había puesto, ustedes puedan buscar y bloquear a toda esta gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan estas personas? Que ustedes participen en un debate con ellos. Y así pueden llegar a más gente y a más gente. Porque el que tuitea, ¿no es cierto?, tiene sus propios seguidores. El que le contesta tiene sus propios seguidores. Entonces, si entablamos un diálogo, ¿no es cierto?, vamos Son a dos tener... grupos de seguidores. Exactamente, dos grupos que dialogan si los dos grupos me están siguiendo a mí. Entonces, si tienes un robot con 20 seguidores y yo tengo 2.800.000, lo que le estoy dando al robot de 20 seguidores es el acceso a los 2.800.000. Ni hablar, pero ni hablar, que se busquen a otra. Entonces, a esos hay que bloquearlos de todas maneras, porque eso es lo que están buscando. Propaganda gratuita para sus ideas, para sus barbaridades, para sus insultos, para las amenazas, para todas las cosas que hacen. Entonces, felicitaciones al grupo que ha hecho esto. No es, La República simplemente recoge la investigación, se llama Mina, el grupo interesante, se llama Mina 57, es un portal, ya que ha recopilado todos los datos y ahí hay una red clarísima, lo hacen con una infografía muy interesante donde ustedes pueden ver todas las cuentas, donde claramente está explicado, digamos, qué es lo que se hace a través de esto. Esto, por supuesto, no es generación espontánea, esto implica un trabajo coordinado. Esto tiene un coordinador, o sea, evidentemente cada uno de los políticos tiene su cuenta, pero estas cuentas se unen a estos fugitrolls y estos fugitrolls se unen a estos bots y todo esto está perfectamente coordinado. ¿Y se coordinará desde el Congreso, quizá? Probablemente, digamos, tienen 10 personas dedicadas a redes sociales nada más para el canal del Congreso. Imagínate tú, ¿te podrás imaginar todo lo que pueden hacer en ese tiempo? Bastante, ¿no? Entonces, deben estar un poco desesperaditos de quedar en evidencia. Pero ahí están las cuentas. Yo, si me falta alguno, les juro que los voy a bloquear. ¿Ya? Todas, ¿ya? Porque la verdad es que no quiero participar con gente tóxica. Uno, la gente tóxica la tiene que alejar de su vida lo más lejos posible. No, esa persona es mala, es una mala persona, es tóxica, ha mentido mucho, o ha mentido poco, no lo sé, pero es mejor que no esté cerca de tu vida, ¿no? Persona que te miente, mejor lo más lejos posible. Y bueno, estamos a la espera del nuevo ministro de Justicia. Todo el mundo me pregunta, ¿dónde está César Villanueva? Yo también quisiera saberlo, me encantaría. El primero que lo encuentre avisa. Porque la verdad es que el primer ministro tiene que proponerle al presidente un ministro y no asistir a su juramentación, ¿no? Entonces, ¿dónde está? En fin, Rataudios está ganando, ¿eh? El caso de Rataudios. Hay bastante, muchísimas bastantes. gracias a toda la gente que ha escrito, ¿no? Bastante gente ha escrito ahí y hay muchas ideas, ¿no? Incluso nombres de películas han puesto algunos. Sí, no, están muy creativos esta mañana. En fin. Quedó pendiente la explicación sobre heresia. Ya, rapidísimo, les explico esto. A ver,
De nuevo, lo expliqué ayer en la República, pero se los voy a explicar despacito. Miren, el juez César Inostroza Pagliacci resuelve en un caso de lavado de activos establecer vía jurisprudencia, es decir, vía la sentencia, establecer jurisprudencia obligatoria, además de obligatorio cumplimiento para los demás jueces, hacia abajo y fiscales, que el estándar para determinar si hay lavado de activos o no implica que tú no solamente tengas que probar, digamos, la administración del testaferro, sino que tengas que probar el crimen de origen, ¿ok? Pero el crimen de origen con sus actores, con su lugar de origen de la plata, con de dónde vino la plata, es decir, el crimen de origen completo. Entonces, eso en lavado de activos es muy difícil de probar. ¿Por qué? Porque las bandas organizadas no cometen un solo crimen, cometen multiplicidad de crímenes, ¿no es cierto? Entonces, si tú le pides a una banda organizada, a una banda de crimen organizado, digamos, para meterla presa por lavado de activos, que también se pruebe el primer delito, que es el delito fuente, pero con todas sus características, entonces, simple y llanamente, estás elevando el estándar a un lugar tan alto que nadie va a ir preso por lavado de activos. Nuestra legislación dice que no es necesario probar el delito fuente. Tienes que decir cuál es. O sea, tienes que decir que si es la tal ilegal, la trata, la minería ilegal. O sea, tiene que haber una vinculación, por lo menos probable. Pero no tienes que probar quiénes son los actores, quiénes estuvieron involucrados, en qué día, qué hora, en qué fecha, dónde recibieron la plata. ¿Ok? César Inostroza Pagliacci eleva el estándar en esta sentencia. ¿Qué pasó? Joaquín Ramírez inmediatamente solicita a la fiscal que estaba viendo su caso que en aplicación de la sentencia y lo menciona expresamente la fiscal, se le suspenda la investigación. Y le suspende la investigación. Porque no hay delito fuente. ¿Ok? Todo el mundo salta, ¿te acuerdas? Entonces, sí. El Pleno de la Corte Suprema hace un pleno casatorio. ¿Y qué dice? Esta resolución de esta sala penal transitoria no es el criterio aplicable. No lo es. Y se cae la resolución de César Inostroza Pagliacci, no para el caso concreto, sino como jurisprudencia para otros casos. Y ahí quedó la historia. ¿Ok? Gran escándalo, duró 3 días, nadie se dio cuenta, pero ahí quedó la historia. Eresi llama a César Inostroza Pagliacci mientras era congresista, y así lo reconoce en la llamada, para pedirle que lo ayude a hacer una ley que incluya lo que él estableció en la sentencia, pero ya como ley. Exactamente. Y le dice, tú sabes que hay varios acá que estamos de acuerdo con tu fallo. Tú sabes el fallo controvertido. Y en un momento Inostroza se delata cuando dice, pero si hasta la Convención de Palermo he utilizado. La Convención de Palermo es la Convención contra el Crimen Organizado, que además la cita en esa sentencia. Solo en esa sentencia y en ninguna otra. O sea, es esa sentencia. Entonces, Eresi está hablando con César Inostroza de un proyecto que queda truncado porque él se va al Ministerio de Justicia, pero que él y otros en el Congreso, que no son los de su bancada, eso está clarísimo, están muy interesados en que se apruebe como ley. Eso no es pues irrelevante. Eso no es irrelevante. Ahora, él puede decir, ese es mi criterio jurídico. Sí, pues es un criterio jurídico, pero el criterio jurídico que la Corte Suprema, luego de un escándalo, decide revertir, porque efectivamente estás ayudando ¿a quién? A los delincuentes. Es una ley a favor de los delincuentes. Entonces, Eresi le está ofreciendo ayuda para promover legislación a favor de los delincuentes lavadores de activos. Yo insisto, ojo, eso no ha cambiado mi posición, que tal como está redactado el Código Penal hoy, no hay delito de lavado de activos por donaciones de campaña. Pero eso no quiere decir que no haya delito de lavado de activos. Por supuesto que lo hay. Y en muchos otros casos. Entonces, Inostroza, para que no caigan todos, se fue al extremo de decir, no, me pruebas el delito fuente prácticamente completo. Y es imposible. Esa es la historia. Entonces creo que ya todos la entendieron despacito. Esa es la historia. No es una conversación irrelevante. Es una conversación muy importante, porque revela las intenciones del ministro de Justicia de producir legislación en el Congreso como congresista vinculada al crimen organizado. ¿Cómo va a ser irrelevante? Es bien relevante. ¿Y entendieron? Acá en mi focus group.
Sí entendió. Mi focus group es menos de 18 años, creo, ¿no? Perdón, menos de 20. Menos de 20. Sí. Por ahí va, por ahí va. Por ahí van. Menos de 20 es mi focus group. Muy bien. Ahora sí nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María, hasta Pero nos mañana. vemos mañana de todas maneras con una gran invitada. Sí, Sorpresa, sí, sí, sorpresa. sí. Mañana no se pierde el programa. Tenemos una invitada Muy buena para hablar de reforma del sistema de Sí. justicia y de todo lo que debemos esperar y exigir. ¿Ya? ¿Le ha gustado a Eduardo? Le agradezco el nombre de los Audio Brothers. ¿Ah? ¿Les ha gustado? Hay bastante gente que ha escrito, hay que agradecerles, ¿no? A todos. Sí, sí, sí. A Muchísimas todos. gracias. Muchas No gracias hemos a leído a todos porque no, Sería imposible. Y muchas gracias a todos los que nos siguen en todo el Perú y comparten el y programa. comparten el programa. Yo sé que hay mucha gente que me está escribiendo, no he podido contestar, que nos dice, en mi sala, o sea, en mi corte superior, también hay los mismos problemas. Pues es el momento de revelarlos, o sea, comiencen a revelar. Ayer conversábamos con el congresista Guido Lombardi al mediodía Claro. y decía que había 3 personas que habían ido a hacer denuncias gravísimas de lo que ocurría en las cortes de Ancash. Claro. Entonces, si tú tienes información de que en la corte superior de tal está pasando lo mismo, bueno, ya es hora. Fiscal, juez, en fin, los que nos están escuchando, denuncien. Es la única manera de limpiar esto. Y si se limpia la cabeza, se tiene que limpiar pues hasta los pies, ¿no? Porque si dejas abajo, ese cáncer regresa. La única manera de curar el cáncer es extirpándolo. Así que esperemos que podamos limpiarlo todo. Y Nos vemos vamos. mañana. Muchísimas gracias a todos en el Perú y fuera también en el extranjero. Muchas gracias. Buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Que se haga una reforma a fondo de esto. Luego de ello, yo me imagino que en determinado momento, como han fracasado esa primera línea contraofensiva, pues vendrán otras, una denuncia que venga de otro lado, y en el término y en cuanto al juicio, el tratar de que rápidamente, apenas la opinión pública empiece a distraerse algo, pues esto empiece a correr la suerte del empantanamiento procesal, y que dentro de todo ello vayan saliendo algunos de los principales, queden algunos de los más débiles como chivos expiatorios, en fin, la tecnología nacional de encubrimiento puesta en movimiento nuevamente. Ahora, aunque parezca curioso, Walter Ríos nos da algunas pistas, por ejemplo, de quiénes son los suyos en la Corte Superior del Callao. Le dice a Peirano, contamos con 10 u 11. O sea, no tiene a todos, pero tiene a la mitad. Sería bueno saber cuál es su mitad. Porque así aseguraba... Nosotros hemos recibido información muy precisa en ese aspecto. Estamos en el proceso, ciertamente, de verificarla, corroborarla antes de publicarla. Pero tenemos información bastante precisa. Claro, entonces eso ayuda a decir, bueno, media corte se tiene que ir. Porque era evidente, lo mismo pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura, es evidente que todos sabían lo que estaba pasando. Yo puedo creer que alguien no haya recibido plata, pero no puedo creer que no supiera que el de al lado recibía plata. Porque las preguntas en los exámenes eran tan disparatadas que no podía ser que no te dieras cuenta de que algo estaba pasando al lado tuyo. ¿No es cierto? Entonces, creo que ahí hay un trabajo de remoción de gente, pero que se va a resistir a ser removida. Eso es clarísimo. Y se va a resistir utilizando influencia política y utilizando también, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Ataques a la prensa, básicamente por haber denunciado todo esto, ¿no? Así es. Ahora. Así es. Y dentro de eso hay que estar muy atentos a cómo se desarrollan las acciones investigativas dentro de la Fiscalía y cómo se acosa, se hostiga o no a los fiscales comprobadamente íntegros y comprobadamente dedicados a la fiscalización. Ahora, y no solamente de eso, Rosa María, estemos claros también en otra cosa. El caso Lavajuez está muy vinculado con el caso Lavallato.
de tal manera de que no es muy importante también ver cómo simultáneamente va avanzando esto. Así es. Ya creo que está bastante claro de que ante la perspectiva de que venga de Brasil una cantidad de información nueva, inculpatoria, respecto de quienes han estado todavía fuera del caso, pues tenían 2 o 3 líneas de defensa bastante bien desarrolladas dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Superior de Callao, si llegaba por ahí, la Corte Suprema, Ajá, y la Corte Suprema. claro. Lo otro asunto es ver ahora cómo han estado y están las cosas en la Corte Suprema. Hay que revisar los nombramientos que hizo este Consejo Nacional de la Magistratura para poder determinar qué personas están ahí y por supuesto, un empeño importante debe ser investigar cómo están las cosas dentro de la Corte Suprema. Eso es muy importante, hay varios criterios. Por ejemplo, Ronald Gamarra nos dice cuántos jueces y juezas fueron a Rusia y cuántos recibieron entradas a los estadios de manos de Edwin Oviedo, por ejemplo, que tiene un proceso penal, 2 procesos penales con muertos de por medio, que se están tramitando en el Poder Judicial. Ese es un criterio clarísimo para decir, oiga, quiénes son comprables y quiénes no. Sí. Ahora, la idea de... Tienes, perdóname, Sí. a un fiscal que estaba investigando esto, es el fiscal Juan Carrasco del norte de Perú, está en Chiclayo, que ha sido permanentemente hostigado Así es. en el Poder Judicial. Una de las personas que lo tenía más hostigado es precisamente Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Ajá. Entonces, son un conjunto de cosas que están ciertamente vinculadas entre sí. Por supuesto que ahora la investigación sobre los empresarios que han apoyado a todos quienes han estado más o menos juntos a este juego es sumamente importante. Es sumamente importante y también lo es para determinar hasta qué punto esto influía en la resolución exitosa de la mayor parte de los casos judiciales que tenía. Sin perder de vista, insisto, en forma última, la cuestión del lavallato y cómo se vincula eso con la Corte Suprema. Claro, ahora, en el caso de Lavallato, donde hemos visto tan poco avance, es posible también llegar a la conclusión, a pesar de que los audios que hemos escuchado no tienen relación con ese tema, que hay dentro de la Fiscalía también, yo supongo, el legítimo temor de que esto haya sido paralizado justamente como parte de todo este esquema de corrupción. ¿Por qué no? Bueno, yo puedo decirte que, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez, que ha mostrado una notable capacidad de investigación y de integridad personal y funcional, está sometido a una investigación de control interno por parte precisamente de Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Por eso. O sea, como dicen, a las pruebas me remito. Exactamente, ahí lo tienes. Está, digamos, de nuevo, es el mecanismo en movimiento. Claro, como la serie. Entonces, Como está la serie. particularmente averiado el mecanismo ahora. Lo importante es seguir explorando a fondo y asegurar de que los fiscales que van a estar interviniendo en esto son todos íntegros y están dispuestos a marchar en forma valiente. Necesitan ser realmente intrépidos, porque cuando avanzan, investigan, saben que el enemigo está dentro, saben que el enemigo los rodea y saben que el enemigo está encima. Ahora, hay Entonces, que mencionar que necesitan sí. ser realmente excepcionales. Claro. Ahora, sí hay jueces notables, ¿no? O sea, nos hemos enterado de esto por una fiscal valiente. O sea, si no, nunca nos hubiéramos enterado. Y por un juez valiente en el Callao. Hasta donde yo, mira, lo he dicho, dentro de la Fiscalía, dentro del Poder Judicial, hay bolsones virtuosos de magistrados, fiscales excepcionales, que en medio de un ambiente tan tóxico como el que viven, hacen todo lo que pueden, hacen todo lo que está en sus manos para ver de que haya justicia. Entonces, pues definitivamente sí. La cosa es ver quiénes son, dónde están, qué están haciendo y protegerlos.
En ese sentido, una solución a la Guatemala funcionaría en el Perú, simplemente para hacer una selección. Lo he estado pensando, te refieres a la solución del CICIG, Exacto. que fue, claro, ha habido dos experimentos. El de Guatemala, el CICIG, Así es. que fue hecho bajo la supervisión, el apoyo orgánico de las Naciones Unidas, y el de Honduras, que se hizo con el de la OEA. Sí, fue fatal. El de Honduras fracasó. Esencialmente fue saboteado desde adentro. El de Guatemala ha tenido avances espectaculares. Uh-huh. Tanto en su primera fase bajo el magistrado español Castresana, como sobre todo ahora con el colombiano Iván Velázquez. Mega Corruptel es otra de Mira, yo cuando dije, imagínate, tengo tan poca gente hasta para insultar que tengo que contratar un robot. Ya, pues. Vamos a la pausa, regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, 8:20, está usted escuchando A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La gente nos sigue escribiendo, Rosa María. El caso Lavacá. Sí, Lavacá. Lavacá es un buen nombre, pero Lavacá no agrupa pues todo, ¿no? Luego los audios que lo dije, pero nunca hice. Claro, lo acabamos de escuchar a Julio Gutiérrez. Yo lo he dicho, pero no lo he hecho. Los audios de la vergüenza. Suenan mal, pero en realidad no es lo que yo he hecho, es diferente, es terrible, pero en fin, vamos a ver, vamos por partes, ¿no? Hay también el jueves 19, una marcha convocada a las 5 de la tarde, igual como otras, están pidiendo que todo el mundo vaya, que vaya mucha gente esta vez, a pesar del frío o del calor, que vaya mucha gente a marchar y que realmente hay una demostración pública de rechazo a un grado de corrupción, como veía ahora que, oye, ni los curas del Callao se salvaron, pero ni el obispo se salvaron. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Estamos en comunicación con el congresista Carlos Brus. Él ha planteado una idea muy interesante, hacer una reforma a lo Guatemala. Y ahora nos va a explicar exactamente en qué consiste esto, porque es, en resumen, la idea de pedir ayuda internacional para resolver un problema de corrupción de gran magnitud. Congresista, muy buenos días. Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Esta idea de resolverlo a la Guatemala, a lo que, digamos, le ha funcionado a Guatemala, ¿funcionaría en el Perú? Mira, creo que cumpliría con el objetivo de seleccionar jueces honestos, probos y preparados. Reconozco que es una solución bien radical, pero creo que no estamos preparados para China, ¿no? El problema es bien grave. La clase política está siendo sometida a una muy dura prueba y creo que tenemos que buscar soluciones que en efecto demuestren la voluntad de querer tener jueces de primera en el país y de esa manera empezar como punto de inicio de la gran reforma de justicia. Muchos critican la propuesta diciendo de que eso es abdicar a nuestra soberanía. Mi respuesta es que no estamos entregando territorio ni vendiendo la bandera. Lo que estamos haciendo es buscando asistencia internacional de un organismo que no tiene lazos internos con ninguno de estas camarillas y que va a buscar la mejor experiencia internacional de selección y evaluación de personas que quieren ocupar cargo de jueces y la va a traer al país y lo hará con toda independencia. Seguramente puede haber otras soluciones, pero lo que estoy tratando de promover es buscar ideas creativas que refunden el sistema de selección de los jueces en el Perú. Ahora, estamos esperando que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura renuncien. Por lo menos han renunciado 2 titulares y una accesitaria. Pero tienen que renunciar todos, faltan 6. Por lo menos 5 titulares y una accesitaria. Si eso no sucede, y yo he dicho varias veces acá que el presidente debería hacer de eso una cuestión de confianza, de la aplicación del artículo 157 por parte del Congreso. Pero veo que el Congreso no tiene ningún interés en aplicar el artículo 157, por lo menos hasta ahora. ¿Qué nos puede decir de sus impresiones sobre esto? Sí, conozco tu propuesta, que es interesante, Rosa María, pero yo confío que el Congreso sigue el paso en
nuestra bancada por lo menos está decidida en hacerlo. Ojalá la bancada mayoritaria una vez se pronuncie, porque veo que lo están meditando mucho, y que ayude a de una vez que salgan todos los representantes del Consejo de la Magistratura, todos los vocales, y demos inicio a esta gran reforma. Yo creo que es lo que nos exige la dificultad, la gran dificultad que tenemos en la hora actual, que repito, pone a prueba toda la clase política nacional. Claro. Ahora, hay como dos momentos, creo yo. Uno es limpiar el asunto, digamos, más grave, las destituciones, en fin, las renuncias, las persecuciones judiciales que deben hacerse. Y el otro que usted plantea, que es el segundo momento, de hacer una gran reforma. De verdad. Limpiar el Poder Judicial de la política, sobre todo, que hemos visto está tremendamente vinculada. Hay no solamente dinero por medio, corrupción, prebendas, sino también favores políticos que se pagan a su vez con otros favores políticos. ¿Cómo desvinculamos la política de la justicia? Mire usted el caso del fujimorismo. El aprismo ni que se diga, pero el fujimorismo, que es nuevo en estos avatares, digamos, acá se ha metido. Y está clarísima su mano. Sí, parece que el fujimorismo ha aprendido. Sí, o pues. está en proceso de aprender cómo se hace esto. Por eso es que si me preguntas ahorita, ¿cómo hacemos para desvincularlo de la política y también de la criminalidad organizada? ¿No? Creo que también es otro factor que influye. La verdad que ninguna de las soluciones, inclusive reconozco las que hemos propuesto nosotros, garantiza esta desvinculación, porque toda la reforma del Consejo General de la Magistratura se basa en tener un nombre aquí. Entonces, la gran reforma es que ya no lo nombre fulano, ahora que lo nombre Mengano. Que ya no lo nombre los colegios profesionales, ahora que lo nombre el presidente de la República. Que ya no lo nombre esta institución, que ahora lo nombre del Congreso. Pero estamos, digamos, cambiando cartas de la misma baraja. No sé, yo no estoy seguro que esa sea la solución de fondo. Por eso es que la solución que yo planteo, y lo planteo por un plazo de 3 años, no va a permitir, en esos 3 años, pensar mejor cuál va a ser la solución definitiva, porque obviamente una Comisión de Naciones Unidas no está para que se quede por el resto de la vida del país, pero nos da un plazo prudencial para repensarlo de nuevo y ver de qué manera elegimos jueces independientes del poder político o del crimen organizado. El tema de Heresi, ¿cómo ha caído en la bancada? Ha tenido que salir más o menos en 5 minutos del ministerio. Es un miembro también de Peruanos por el Cambio, pero al mismo tiempo se ha visto ahí una relación que no es una conversación que no es irrelevante, ¿eh? Discúlpenme, pero eso no es irrelevante. Está discutiendo sobre hacer legislación de una ejecutoria del señor Inostroza Pariachi, que ha sido muy, muy observada por ser muy laxa con el lavado de activos. ¿Qué piensan de ustedes en la bancada de lo que está pasando? Hay distintas opiniones. Yo tengo una opinión discordante con la mayoría de mis colegas, porque a mí no me pareció que el diálogo del ministro de Justicia tenga que llevar necesariamente a su renuncia. Quizás sí una explicación, pero no a su renuncia, porque no encontré nada indebido en necesario. Eso de que un ministro de Justicia llame a un juez supremo, o fue al inverso, el juez supremo lo llamó, creo que devolviendo la llamada o algo así, para conversar con respecto a una sentencia que dio. No hay nada ilícito en eso. Y aquí hay que dar el beneficio de la duda, pero ya veo que, digamos, el nivel del linchamiento es tal que basta que tu voz pase por los diálogos, así estés felicitándolo por el Día del Padre, es que ya es causal. No estaba felicitándolo por el Día del Padre, ¿ah? O sea, la verdad es que Heresi le dice, Heresi lo ha estado buscando y nosotros le estaba volviendo la llamada. Lo ha estado buscando cuando estaba en el Congreso. No, a lo que voy es que Heresi hizo la Corte Suprema con la casación de la Sumala, no la admitió a trámite. No les digo que no les dio la razón o sí les dio la razón. No la admitió a trámite. Ni siquiera la quiso ver. ¿Ok? En esa época, un poquito después, días después, Keiko Fujimori
en la misma época en la que se graba el audio famoso que la señora acá quiere hablar, está subiendo en casación justamente un recurso de Keiko Fujimori, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se admita a trámite toda la discusión sobre si debe ser procesada ella o no. Ella y su esposa, perdón, o no debe ser procesada por lavado de activos. Caso Cócteles. ¿Ok? La fiscal había decidido procesarla. Finalmente decide no procesarla. Una parte apela, ganan y ella quiere irse en casación. ¿Para qué? Para que digan no se le puede procesar. ¿Ok? Y el audio, acuérdense ustedes, se escucha el 25 de abril del 2018. ¿Ok? 25 de abril del 2018. Los humanos seguían presos, ¿eh? Y no les habían admitido su casación. Y a la señora Keiko Fujimori le admiten su casación en 10 días. César Inostroza Pariachi le admite su casación en 10 días. Eso tiene que quedar claro. Acá hay una línea del tiempo clarísima, publicada en La República, en la página 3, ustedes la pueden ver, donde calza perfectamente, ¿no es cierto?, todos los hechos vinculados con la casación de Keiko Fujimori y la resolución de la sala de Inostroza Pariachi. ¿Ok? Vean ustedes, bien claro. En el 2017, en septiembre del año pasado, Keiko Fujimori y Mark Mito plantean control del plazo de investigación del lavado de activos por el tema del caso Cócteles. ¿Ok? Muy bien. Y aportes a la ONG Liberty Institute. Dicen, el año pasado, dicen, señores, controle usted el plazo, porque se han excedido en el plazo. ¿Ok? El 17 de noviembre, el segundo juzgado de investigación preparatoria declara fundado el control del plazo y otorga 10 días a la Fiscalía para emitir pronunciamiento para pasar a investigación preparatoria o archivar. A ellos sí. O sea, a los Humala hace 4 años que los investigan. Pero Keiko Fujimori dijo, no, ya me están investigando mucho tiempo, señor. ¿Ya? O que se me archive o que pasemos a investigación preparatoria. Muy bien. La Fiscalía de Lavado de Activos apela a esa resolución del juez, ¿no es cierto? Y por mayoría, la primera Sala Penal Nacional revoca el control de plazo y autoriza al Ministerio Público a continuar con su investigación preliminar. Es decir, la fiscal de primera le da la razón a Keiko. La sala, no por unanimidad, 2-1, dice, no, que el fiscal sigue investigando. Muy bien. Y esa misma sala concede en marzo de este año ya el recurso de casación. Ya, suba pues usted y pelea arriba en la Suprema. El 25 de abril la llamada telefónica. Ok, la señora Keiko quiere hablar. El 30 de abril, obviamente, ahí ingresa, en esos mismos días, ingresa el 25 de abril el recurso de casación que ingresa justamente a la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema que la preside ¿quién? César Inostroza Pariachi. Muy bien. Obviamente, el 30 de abril la Corte Suprema corre traslado del recurso a la Fiscalía. Mark Mito acredita a abogado, Keiko Fujimori acredita a abogado y el 24 de mayo, esa Sala Suprema señala que el 4 de junio calificará el recurso de casación. Y el 4 de junio, ¿no es cierto?, resuelve que está bien admitido el recurso de casación. Rapidísimo. Rapidísimo. O sea, el 25 de abril entra el recurso de casación y el 4 de junio de este año, el mes pasado, le dijeron sí, bien admitido. Felizmente no lo han resuelto. Pero Inostroza, antes de irse de vacaciones, señaló audiencia para ese recurso de casación. O sea, quería sacar rapidísimo. Y lo quería sacar ya. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se le siga investigando, pues. Ya lo habían logrado en el caso de Ramírez, con esa resolución también de Inostroza Pariachi sobre el lavado de activos. Y ahora lo querían hacer de esta manera. Estaban en plena operación cuando nos han agarrado con las manos en la masa. Por eso les digo, acá hay una... la señora acá tiene también pues un problema político, no solamente jurídico, político. O sea, ¿cómo es posible que a un expresidente del Perú no le concedan el recurso de casación peleando por su libertad y a esta señora le concedan un recurso de casación solamente porque no quiere que se le siga investigando y se lo conceden en 10 días después de la llamada? Porque ustedes me dirán, no, pues, no ha sido el caso de Keiko Fujimori, a todo el mundo lo tratan igual. No llama la atención, porque, no, es que no, a nadie lo tratan igual. Y estoy poniendo un comparativo, o sea, alguien de, digamos, político del mismo rango, digamos, ¿no? Si quieren.
o de mayor rango, porque finalmente fue presidente. Entonces, ¿cómo es que a esta mujer en 10 días le admiten un recurso de casación y al presidente de la República, expresidente, no se lo admiten nunca? No ha admitido, señor. Ahí presenta una acción de amparo que empieza desde abajo y llega hasta el Tribunal Constitucional y finalmente lo liberan por orden del Tribunal Constitucional. 4-3, tampoco crean que tan fácil fue. Y finalmente el día siguiente le incautan la casa. Hasta el día de hoy no tiene dónde vivir. Ustedes se dan cuenta que hay un manejo político, absolutamente político, de la justicia peruana. Y hay quienes creen, y no les va a faltar razón, que esto va a afectar profundamente la extradición de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo va a mostrar todo esto ante el juez en Estados Unidos. Va a decir, señor, en mi país no hay una justicia objetiva. No discutamos ni las pruebas, ¿ah? Ni Maiman, ni Acoteva, nada, no entramos al fondo del asunto. Solamente le digo que hoy en mi país no hay forma de que yo pueda ser juzgado porque, mire usted, a fulanito lo meten preso, a la señorita le dan, o señora le dan su recurso en 10 días. ¿Cómo es la justicia en el Perú? Escuche los audios, vea y ya está. Terrible. Bueno, tenemos más llamadas, más noticias, porque no todo es bueno para Keiko Fujimori en estos tiempos. No solamente en el plano judicial, sino también en el plano político. Su hermano ha logrado un triunfo en el Tribunal Constitucional. Ahora va a poder tener su propia bancada. El Tribunal Constitucional le ha dado la razón, no solamente a Kenji Fujimori, sino a todos los congresistas que presentaron un recurso señalando que podían formar su propia bancada. Y entonces Nuevo Perú puede formar su propia bancada ya formalmente. Bueno, ya la tenía formalizada, pero puede formar una nueva bancada. Y vamos a comenzar a ver unas rotaciones. Porque créanme que cuando esto, del escándalo en el Poder Judicial salte a la política, van a haber varios del fujimorismo que van a salir corriendo. Porque lo que les están pidiendo ahora es que tienen que blindar a Becerril. No sé, ¿no? Ya dices, mejor soy independiente. 8:19, vamos a la pausa y regresamos. Antes de ir a la pausa, Rosa María, te digo que las personas nos han escrito de acuerdo al pedido los lavajato audios. No, bueno, pues ya no va. Luego dice majuaudios, mafia judicial de audios, los ayus de la corrupción, mega, también hay diálogos de corrupción, ¿no? Bueno, y ahí la gente sigue escribiendo títulos. No, Gustavo Ortiz dice los lavajuez. Lavajuez. Claro, el caso lavajuez, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué podemos conversar sobre eso. Interesante también contarles que ayer ya se ha descubierto el bot que vota fujimoristas trolls, fujitrolls, y lo hacen efectivamente para insultar a periodistas como yo. Cosa que me parece genial, ¿no? Que ya descubran que esto se hace vía robot. No tienen gente, pues. O sea, ya cuando tienes que contratar un robot para insultar, es que estás requete caído, pues ya. Le dice claramente, doctor, estamos interesados en su sentencia. Creemos que tenemos varios, y no solamente se refería a su bancada, que creemos que debería convertirse en legislación. Ese es no sabemos a qué sentencia se refería. Perdón, es clarísimo. Hablan de la Convención de Palermo. Por supuesto que sabemos a qué sentencia se referían. La única sentencia, y nosotros Apariachi que cita la Convención de Palermo contra el crimen organizado, es aquella en la que baja el estándar para el lavado de activos, que tiene que ser pues cambiada por un pleno casatorio de la Corte Suprema, porque es la que permite que Joaquín Ramírez no se le siga investigando. O sea, sí sabemos de qué sentencia estamos hablando. María, es una opinión jurídica, pero no es, desde mi punto de vista, una causal que lo lleve a la renuncia. Él tendría por lo menos tener oportunidad de explicarlo. Pero en fin, es un hecho consumado del cual yo no voy a hacer cuestión de Estado, porque al final el presidente colabora con quien no. Bueno, en todo caso hay que nombrar a un nuevo ministro de Justicia, que creo que todo el mundo se olvidó de nombrarlo. Sí, y me imagino que en medio de estos avatares debe ser difícil encontrar a alguien prófugo que no tenga ningún vínculo con estos jueces y alguien que quiera comprarse. Eso es lo que digo. Más difícil que prófugo es difícil encontrar a alguien que quiera. Así es. Que quiera, porque tienes que aceptar, ¿no es cierto?, que no estás muy seguro que tienes debajo en el Ministerio de Justicia.
¿Hasta Y dónde además, llega el grado de tienes infiltración? Y además tienes un abogado en funciones que estás actualmente liquidando, te vas a comprar el pleito de todos los jueces. Pero, entonces, no te sale muy a No, cuenta. no es para un abogado litigante el puesto, ni de casualidad. Pero en fin. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte. Espero que pronto lleguen a una conclusión. Y me imagino que esto debe haber zamaqueado un poco al fujimorismo, ¿no? ¿O están pensando todavía en controlar el Congreso? Yo creo que no van a desistir en esa idea, porque en medio de estas crisis sería terrible para ellos que pierdan la presidencia del Congreso. Yo estoy seguro que ellos van a insistir en eso, pero eso no va a si eso ocurriera, no va a traer buenas cosas para el Congreso. Ojalá que los demás fuerzas políticas podamos unirnos y tener los retos, que cada vez son más escasos, para poder acceder a dirigir el Congreso y empezar a buscar la baja de cara que todos necesitamos urgente. Muy bien, muchas gracias, congresista, por apoyarnos esta mañana en esta conversación. Vamos a la pausa. Les quiero leer algo que ha dicho Gustavo Gorriti a la revista Caretas. Creo que defender la investigación va a ser en este caso tan o más difícil que la investigación misma. Y que la contraofensiva encubridora provendrá sobre todo del Congreso. Y es verdad, porque va a haber una contraofensiva para encubrirlo todo. Discúlpenme. Ya están escuchando ustedes a personas como el señor Gutiérrez Peve, que dice, yo hablo así porque sí, ¿no? Digo por decir, ¿no? O al señor Becerril, que, bueno, se va a inhibir de participar en algunas comisiones, pero el señor Mulder ha dicho que él no se inhibe nada. Entonces viene una ofensiva o encubridora, y es verdad también que es contra la prensa. Si hace una semana, antes de los audios, ya estábamos en medio de una, ¿no es cierto?, diatriba constante por parte del poder político, imagínense ahora. Si Mauricio Mulder dice que todo esto es una venganza por la ley Mordaza, imagínense ahora, pues, lo que nos espera. Los robots de Keiko se van a multiplicar, ¿no? Hay unos análisis muy interesantes, lo voy a retuitear, de estas comunidades de Keiko Fujimori, muy interesantes, vinculadas a estos robots que retuitean una y otra vez los mismos mensajes. Nos tenemos que ir a la pausa. Sí, pero quiero leerte. Cecilia nos dice los hermano audios. Los hermanito audios, eso podría ser. Denis dice audios de los mejores amigos. Eso. ¿Ya? Mi hermano audios. Sergio dice labermanitos. Mi hermano audios, qué bueno. Percy dice los audios, el sonido de la injusticia. Muy largo, pues, chicos, tenemos que buscar algo que sea 2 palabras. ¿Audio qué? Audio Brothers. Los Audio Brothers. Ya, listo. Buenaza. Nos vamos a la pausa y volvemos. Retornamos con mucho más. No se mueva de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Usted está en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Ya estamos comunicados: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancas, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; y AM Tagua en todo el Perú. Y tenemos en la línea telefónica a Gustavo Gorriti, que ha estado en todas partes en estos días, pero va a estar con nosotros algunos minutos. Gracias, Gustavo, por acompañarnos esta mañana. Es un placer, Rosa María, buenos días. Bueno, estamos tratando de buscar un nombre periodístico para los audios como conjunto, ¿no? O sea, los lavaaudios, los lavajuez, todavía no sabemos qué ponerle porque hay demasiadas, como dicen en el AMPA, demasiadas puntas. Unos son políticos, otros son jueces, otros son fiscales, otros son consejeros. ¿Cómo podríamos englobar todo este fenómeno? Ya lo he dicho con la palabra que se le ocurrió a otra persona, a un empresario: lavajuez. Lavajuez. De lavallato a lavajuez. A lavajuez. Acá me dicen que son los Audio Brothers, porque todo el mundo se dice hermanito, hermano, ¿no? Es impresionante. Tú has señalado que va a venir una contraofensiva encubridora, sobre todo desde el Congreso.
Primero dijeron que esto era un chuponeo ilegal, luego no pudieron decir eso, por cierto. Hemos descubierto que el fiscal que amedrentaba a IDL resulta que también estaba en los audios, y así sucesivamente. Una a una van cayendo, digamos, estas olas de ataque. ¿Qué esperas que venga ahora? Bueno, hay dos partes en la respuesta. La primera, la que se refiere al intento de cubrir el caso en sí mismo, bajo la apariencia de una investigación. Lo segundo es el ataque contra quienes lo han sacado a la luz. Y en nuestro caso eso se dio, como ya lo has dicho, desde el comienzo, el Congreso, con esa citación a la Comisión de Fiscalización, exigiéndonos que demos los nombres de las fuentes. Luego este fiscal que llevó en una diligencia trucha, era un fiscal de verdad, mandado por la fiscal Nora Córdoba, que llegó con 4 policías, pero sin ningún mandato para llevar a cabo la diligencia. Y finalmente el caso del fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que nos mandó también una orden conminatoria para que le delatemos las fuentes y le entreguemos absolutamente todo el material, y que, como has dicho, resultó que estaba igualmente comprometido en relaciones de favor e influencia con este grupo. Ahora ha quedado su adjunto, estamos mirando cuidadosamente quiénes están detrás. Dentro de la Corte Superior del Callao hay un cambio. Vamos a ver quiénes son los miembros, las personas de la Corte Superior que tienen el control ahora de los asuntos de la Corte. Finalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura está buscando hacer un conjunto de medidas que impidan. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Hoy día ya estamos comunicados con Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote con Radio Santo Domingo RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas también Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, AM Tagua en todo el Perú, y a través de nuestros teléfonos celulares, iPod, y pueden bajar la aplicación Play Store. Así está, está todo, ¿eh? Muy buenos días a todos ustedes. Por supuesto, las noticias siguen sumándose una tras otra, vinculadas todas al caso. Les dicen los CNM Audios, pero yo creo que los periodistas deberíamos inventar un mejor nombre, ¿no? A ver, por Twitter, todos los que están escuchándome, ¿qué nombre le pondrían a este escándalo que involucra no solamente escuchas, seguimientos, es bastante más que un caso que involucre solo al Consejo Nacional de Magistratura, aunque lo involucra, por cierto, sino también a todo el sistema judicial y también a la política. No escapan políticos a esta historia de corrupción, de mega corrupción en realidad. Es interesante lo que va saliendo, cada día tenemos más información. Primero, bueno, hagamos un pequeño resumen de los renunciados y renunciantes, ¿no es cierto? Ya sabemos que a César Inostroza Pariachi lo han suspendido y que va en camino, se supone, de una acusación constitucional. Sabemos que Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, está detenido, sí, continúa detenido, y esperemos que le den una detención preventiva de 9 meses, solamente para empezar la investigación. Porque 72 horas. 72 horas acaban ahorita, ¿ok? Muy bien. Luego, renunciantes. Aguila ya renunció, hoy día renuncia Gutiérrez Peve, y la doctora María Zavala, accesitaria, renunció de entrada también, dijo, no, yo no voy a ser parte de esto ni hablar. Hizo bien, la verdad. Todo el mundo lo había acusado de ser ministra de Alan García, lo cual es cierto. Bueno, Alan Wagner también ha sido ministro de Alan García. Pero más que eso, ella ha dicho, no quiero saber nada de esta historia.
Ha asumido como accesitaria Ruth Monge, que en realidad debería renunciar hoy mismo. Ayer le sacaron un informe audio en América Televisión con IDL. Terrible, Sacaron un audio. terrible, donde ella está traficando influencias con el prófugo alcalde de Chavín de Huántar. Debería renunciar en el día, ¿no? Si tuviera un poco de vergüenza. Debieron haber renunciado. El presidente no hace la cuestión de confianza porque creo que está esperando a que se vayan todos por sí mismos. Que lo veo difícil aún, pero se tienen que ir todos. Luego hay algunos que se consideran inocentes, pero mayor razón para irse, no tienen nada que ver ahí. O sea, si yo considero que estoy rodado de sinvergüenzas, no hay nada que yo pueda hacer para luchar desde adentro, pues. Eso es completamente utópico. Esa institución tiene que volverse a hacer. Entonces, la señora Monge no puede estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. El caso que ha presentado Noticias América anoche es bien claro, es bien redondo, no hay nada que discutir. El alcalde le dice, oiga señora, a usted le hemos dado la plata. ¿Ya? Y se refiere al consejero Aguila diciéndole, no va a ser tan conchudo, doctor, de no devolver. Entonces, Sí, eso le dice. eso le dice. No creo, le dice, no creo. No creo, ¿no? Terrible. Mientras usted está escuchando este programa, Julio Gutiérrez Pebe está en RPP, pero en la plataforma digital, en la plataforma de cable, y él está diciendo que en realidad sus palabras suenan feo, ¿ya? Él entiende que sus palabras suenan feo, pero él no ha hecho nada de lo que ha dicho, lo cual ya es la locura, ¿no? No, yo no he recomendado a nadie. ¿Cómo que no he recomendado a nadie? No, es que eso yo le decía a Gutiérrez, perdón, eso le decía a Ríos, pero en realidad yo no hice eso. Yo lo decía por decir. ¿Por decir? Ustedes lo escuchan hablar, y discúlpeme, yo, así haciendo de gran jueza, que no debo, pero en fin, ese señor no puede elegir jueces. Ese señor no puede ser el responsable de la elección de jueces en el Perú. Es una vergüenza lo que está diciendo. Ni siquiera puede expresarse correctamente, ni siquiera puede articular una defensa. Es genial, su abogado es cuanto cabe. El abogado dice lo siguiente, no, el señor Becerril no lo postulaba a él. No. En realidad estaba en contra de que gane el otro. Pero eso no quiere decir que lo estuviera postulando a él. Oiga, por Dios, se ha reunido Becerril. Tenemos el audio grabado de la conversación de Aguila con Bardales. No es Bardales, es Morales, perdón. Donde le dice claramente, hemos estado en tu casa, ha venido Becerril, y Becerril ha dicho claramente que vote por Gutiérrez Pebe, y yo le dije que por ese señor yo no votaba. Y esa es la verdad. No, dice, no, yo nunca he hecho campaña, no conozco, solo protocolarmente. Ah, protocolarmente hacen campañas por usted. No, pues, todo es ridículo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Un hombre ético. Este alcalde de Chavín de Huántar es cuanto cae. A mí lo que me encanta es cómo estos mafiosos hablan de palabra de honor. ¿Te has escuchado? Sí. No, pues tiene mi palabra. Pucha, ¿cuánto vale tu palabra? 10 verdecitos. O sea, no, pensé que era un hombre ético, ¿no? Un hombre ético. Un prófugo hablando con la intermediaria porque le han dado plata para... Es decir, bueno, hay más cosas interesantes. Yo creo que hoy es muy importante estudiar un poco qué pasó en la Corte Suprema respecto a Keiko Fujimori. Esto que trae en portada La República hoy nos da una clara idea del comportamiento de la Corte Suprema en su conjunto, por lo menos la sala de Nostroza Pariachi, que nos va a dar luces sobre qué está pasando en el Poder Judicial y el grado de corrupción política que hay. No solamente corrupción de cobrar. Hemos escuchado a Caracol diciendo que el juez le está pidiendo 30 lucas, pues, ¿no? Caracol, el juez le está pidiendo 30 lucas. Pero en fin, pero al margen de eso hay un tema de corrupción política. ¿Qué es lo que sucede? Y voy a hacer un paralelo. Ustedes recordarán, Ollanta-Humala, Nadine Heredia, los meten presos hace un año. 14 de julio, porque es el día de la independencia de Francia. No sé, el día anterior, 13 de julio. Hace un año los metieron presos. Presos, ¿ah? Hay mucha gente que dijo bien presos, otra gente dijo no tan bien presos. Y yo recuerdo haber dicho,
Yo creo que no deben ir presos, no les corresponde la prisión preventiva porque no se han fugado ni han hecho nada para impedir que se les investigue, pero conociendo a este Poder Judicial lo han preso de todas maneras. Y así fue. Boca de sapo me dijeron, pero así fue. Mientras eso sucedía, obviamente los Humala apelaron esta prisión preventiva. Les negaron la apelación. A diferencia de aquellos que están en el Club de la Construcción, que a todos les dieron su apelación y los mandaron a su casa, ya, a ellos les negaron la apelación. Lo lógico ahí es ir en casación. Ir en casación y solicitar inmediatamente que por favor se revise su caso. La parte formal, porque había un tema formal acá. Acá lo que se decía es que estas personas habían intentado fugarse y no habían intentado fugarse nunca. Entonces, bueno, muy bien. Llegó a la Corte Suprema y ¿qué hizo?